Antonio es es el psicólogo de nuestra asociación que está encargado de la parte técnica, nos está dando este soporte. Johan, Tello y Sonia Cabanillas, el psicólogo peruanos, también ya están listos. Vamos a iniciar este evento. Muy buenas noches, estimados amigos y colegas, público en general. Tengan ustedes la bienvenida de parte de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos en este evento, de este webinar, sí, con la temática intervenciones psicoterapéuticas de la detección de mentiras. Sí, en esta ocasión hemos invitado a los psicólogos Johan Tello y Sonia Cabanilla para que puedan hacer la exposición de esta temática que hace más de 15 años vienen ya trabajando con la misma. Sí, previamente tengo que hacerles unos breves señalamientos de carácter logístico organizativo. Todas las personas que van a ingresar, si están interesados en obtener el certificado, sí, le pedimos de favor que registren su asistencia en el formulario Google que está en el chat. ¿Sí? Va a haber una breve presentación de cada uno de los expositores, un poco su experiencia y formación académica. ¿Sí? Luego de eso va a haber una exposición de parte de ellos, de unos 30 a 45 minutos, y posteriormente habrá preguntas. En el formulario de inscripción que les hemos pasado, ha sido intencional de pasarles un video de una sustentación que ellos tuvieron el año pasado en un congreso de psicología que se dio aquí en Ecuador, donde expusieron su temática de alguna forma, con la finalidad que ustedes puedan elaborar preguntas. Más o menos se lograron como 90 preguntas, y yo les he pedido a ellos que a partir de estas 90 preguntas estructuren también su contenido y traten de responder y orientar en base a esas preguntas este webinar. ¿Sí? Después de la exposición de ellos y de haber abordado algunas preguntas, sin duda alguna van a surgir otras. ¿Ya? Después de la exposición, habrá un momento por el chat que ustedes puedan hacer algún tipo de preguntas. Yo les voy a pedir de favor que alcen la manito para formular su pregunta, no de manera escrita por el chat, sino de manera verbal, que usted pueda participar, para que sea un poco más interactivo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de los expositores. Tenemos aquí al psicólogo Johan Alfredo Tello Chávez, es director del Instituto de Detección de Mentiras del Perú, es psicoterapeuta de parejas formado en Atlanta en 2018, es ex docente en la Oficina de Inteligencia de la Policía Nacional en Perú, especialista en detección de mentiras y analista de la verdad en México en 2014, investigador especialista para la UNAM en México en el 2014, y además de eso es investigador en detección de mentiras. Tenemos la psicóloga Sonia Judith Cabanillas Aguilar, es gerente general del Instituto de Detección de Mentiras de Perú, es psicoterapeuta de parejas formadas en Atlanta, especialista en detección de mentiras y análisis de la verdad, psicoterapeuta en programación neurolingüística, facilitadora grupal certificada, además tiene una certificación internacional en terapia narrativa, así como también en hipnosis ericksoniana. Y finalmente es investigadora en detección de mentiras. Tenemos el agrado de conocerlos a ellos, y más aún son parejas, son esposos, ¿sí? Y regularmente desde un enfoque, digo yo, familiar, son amigos nuestros acá de la asociación, de algunos psicólogos en el país, siempre andan con su hijo presentándolo también, lo cual es muy agradable poder verlos y conocerlos. Con ustedes, por favor, entonces, Johan y Sonia. Sí, el público está aquí presente para ustedes. ¿Podrías poner en una pantalla grande, anclar para que Johan pueda tener la pantalla dominada? Antonio. Ok, está. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Primero, por favor, confírmame, estimado Carlos, si se escucha bien mi voz. Perfecto.
Muy bien. Bien, perfecto. Entonces damos por iniciado este webinar internacional titulado Aplicaciones psicoterapéuticas de la detección de mentiras. Quien les habla es Johan Tello. Junto a mi esposa y colega Sonia Cabanilla, somos psicólogos especialistas en detección de indicadores de mentiras ya hace más de una década, de manera ininterrumpida. Hemos trabajado en esta disciplina en diferentes contextos, en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Portugal, etcétera. Nuestra disciplina, que es la detección de mentiras, es una disciplina tan amplia que tiene espacio para fortalecer áreas de la psicología que pueden ser las siguientes: el área clínica, la psicoterapia, por ejemplo, el área organizacional, educativa, jurídica, penitenciaria, etcétera. En cualquier área de la vida en donde un profesional tenga la necesidad de conocer sobre la honestidad o la mentira de su entrevistado, es útil aprender a identificar indicadores de mentiras. En este caso, tenemos también que agradecer a la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, especialmente la gestión de Carlos, por la organización muy buena de este webinar. Esperamos que planteen todas las dudas que surjan al final. Estamos deseosos de escuchar sus preguntas y responder a cada una de ellas. Entonces, damos por iniciado el tema. Permítanos presentar un poco más acerca de nosotros para que nos conozcan. Bueno, ya nos presentaron a nivel de hoja de vida. Nosotros somos Detection Institute. ¿Qué significa eso? Ese es el nombre comercial de nosotros. Nosotros fundamos una empresa llamada Instituto de Investigación y Capacitación en Detección de Mentiras. Es una empresa legal aquí en Perú y nos dedicamos a la investigación, capacitación y aplicación en la práctica de la detección de mentiras. Es decir, no somos teóricos en el aspecto de la detección de mentiras. Si bien es cierto, las conferencias, publicaciones y todo tipo de divulgación académica la realizamos hace ya mucho tiempo, el fuerte, el core, el eje central del negocio, del trabajo y de la especialidad es la aplicación en la práctica. Realizamos peritaje psicológico, clínico, forense, de casuística de diverso índole, ¿no? Casos que están en procesos judiciales, psicoterapia, certificaciones, todo lo que tenga que ver con detección de mentiras, a eso nos dedicamos nosotros. Esas son algunas de las marcas nacionales, hablando desde Perú, e internacionales con las que hemos trabajado. Una última publicación que realizamos la hicimos para el Wall Street International. Es una publicación en donde hablamos sobre comunicación no verbal en general, aplicado a la vida cotidiana. Pero luego, como ustedes podrán ver, medios de prensa, universidades, empresas estatales o públicas y privadas de diferente índole hacen uso ya de la detección de mentiras. La misma que tiene vigencia hace 55 años, que conocemos nosotros sobre detección de mentiras. En Latinoamérica esto es relativamente nuevo. No tiene más de 15 años la ciencia moderna de la detección de mentiras. Los países donde más cobra fuerza la detección de mentiras son Perú, Colombia. Posteriormente, países como Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina han ido acoplando herramientas de detección de mentiras basadas en un criterio. Ya no hablamos de lenguaje corporal. A lo sumo, hablamos de comunicación no verbal. El término lenguaje corporal es un término de los años 90. En detección de mentiras es un término que está en desuso. Nosotros lo que hacemos es analizar indicadores fisiológicos. Vamos a explicar luego cómo son, cuáles son y por qué es importante aprender a analizar indicadores fisiológicos y dejar de hablar en términos de, por ejemplo, lenguaje corporal o cosas por el estilo. Bien, empecemos con lo que es obligatorio de explicar. La mentira tiene una definición científica. ¿Por qué digo científica? Porque está basada en criterios. Hay 3 criterios que definen a la mentira. El primer criterio es que es una acción deliberada. Tenemos que empezar con la definición de mentira para no confundir términos, para no confundir definiciones, ¿de acuerdo? La mentira siempre, en todos los casos, es una acción deliberada. ¿Qué significa que sea deliberada? Que es un acto voluntario. Es decir, es un acto que se realiza con premeditación.
Desde ahí tú ya más o menos tienes en cuenta que para algunos casos especiales, en algunos diagnósticos clínicos, no aplica la categoría de mentira. Hay personas que no pueden hacer uso de su comportamiento de manera deliberada. Por ejemplo, personas que padecen de cuadros psicóticos no pueden hacer uso permanentemente de todos sus procesos mentales de manera deliberada. Número 2, el segundo criterio es la edición mental. La edición mental tiene que ver específicamente con la capacidad de la persona de manipular la información en su mente. No es tan simple como suena. La información tiene que diseñarse la mentira en la mente de la persona a tal punto de crear información falsa, pero cuando la muestra hacia su interlocutor, la muestra como información verdadera. Una persona cuando miente, conoce la verdad de lo que va a decir, decide trastocar esa información, es decir, edita mentalmente dicha información, la transforma en mentira, pero cuando la muestra como si fuera verdad. Y ahí entran a tallar varios comportamientos, ¿no? La simulación, la disimulación, la falsedad, el engaño, etc. Entonces, el segundo criterio para que algo sea mentira es que es un acto deliberado y tiene edición mental. Y el tercer criterio para definir a la mentira es que tiene un propósito, tiene una finalidad. La mentira tiene como finalidad despistar, y despistar de dos maneras, una de dos o las dos. ¿Cuáles son? Perjudicar a la persona a la que yo voy a mentir, de alguna forma, perjudicarla, física, emocional, moralmente o económicamente, no sé, perjudicarla de alguna manera. O número dos, beneficiarme yo a costas de la mentira. O las dos razones también puede tener una persona para mentir, perjudicar a alguien y a la vez beneficiarse uno mismo. Beneficiarme, por ejemplo, evadiendo un castigo, evadiendo una responsabilidad, qué sé yo. Las razones por las que una persona miente pueden ser cientos, sino miles. Ahora, hay una frase con la que quiero despegar en esta transmisión. Posteriormente, Sonia se va a acoplar porque ahorita está con mi hijo, con Ismael, y justo ahorita se puso a llorar, así que luego nos acompaña. Entonces, la frase con la que quiero despegar ya saliendo de la definición de mentira es: la mentira es universal y quien diga que no miente está mintiendo. Eso significa que la mentira se ha normalizado, se ha universalizado a tal punto de que todos hacemos uso de ella. En todos los días de nuestras vidas decimos una u otra mentira. Existen diversas estadísticas que dicen que las personas mentimos en promedio 2 a 3 veces al día. Otras personas dicen que mentimos en promedio 7 veces al día. Bueno, los investigadores varían. Sin embargo, todos llegan a la misma conclusión. Excepto las personas que tienen cuadros psicóticos, la mentira es universal. Todos mentimos. Quien diga que no miente, está mintiendo justamente. Por ejemplo, si alguien te pide prestado $5 y tú los tienes, pero no le quieres prestar ese dinero, ya es mentira. Y reúne los tres criterios, porque lo haces deliberadamente, dices que no tienes, eso es edición mental, y lo haces para despistarlo y para que le pida dinero a otro. Cumple con los tres criterios para que sea mentira. Estos tres criterios aplican a todas las personas, delincuentes, criminales, profesionales, personas comunes y corrientes como nosotros, personas con oficio, profesión, con diferente tipo de procedencia, de religión, hombres, mujeres o personas que se definan en cualquier otro género, etc. La mentira es universal. Y estos tres criterios se aplican a todos. Ahora, ¿cuántos criterios deben existir para considerar que se ha mentido? Los tres. Siempre los tres. Y voy a explicar por qué. En algunos casos se puede decir información falsa, pero que no es mentira. ¿Cómo? Ahora lo digo. Pero siempre deben estar presentes los tres criterios. No es suficiente con dos y con uno mucho menos, siempre los tres. Esta parte es un poco teórica, pero es necesaria y luego vamos a proceder a analizar algunos indicadores, ¿de acuerdo? Algunas leyes que rigen la ciencia de la detección de mentiras las hemos recopilado en esta diapositiva y de la cual yo quiero utilizar solo una. Por cuestiones de eficiencia, no podemos explicar todas, obviamente, pero expliquemos la número 5. La número 5 dice que se puede decir algo falso sin mentir, sin que ello sea mentira. Se puede decir algo falso sin que aquello sea mentira. ¿A qué nos referimos? Y desde ahí ustedes ya se dan cuenta de algo.
En esta ley, la ley que dice se puede decir algo falso sin que ello sea mentira, hay dos palabras muy interesantes que diferenciar. Por un lado, falso, que viene de falsedad, y mentir o mentira. Falso o falsedad no es sinónimo de mentira. Y muchas personas lo utilizan como sinónimos cuando no lo son. Un ejemplo muy simple de explicar qué es falso es que yo, por ejemplo, diga, este celular, supongamos, ustedes lo pueden ver, es de color negro. Pero si yo digo, este celular es de color rojo, ustedes, todos los que estamos conectados en este momento, 121 personas, me van a dar la contra porque ustedes saben que no es de color rojo. Eso que yo digo es falso. Ahora, supongamos que yo hago un poco más espectacular el ejemplo y estoy dentro de un cuadro psicótico, padezco un cuadro de brote esquizofrénico, para poner un ejemplo psiquiátrico. Y yo en un momento de brote esquizofrénico, habiendo perdido el uso de mis facultades y habiéndose alterado mi conciencia, te digo a ti que este es un celular de color rojo, y lo digo con coherencia aparente, pero yo estoy dominado por el cuadro psicótico. ¿Qué sucede en este caso? Yo no cumplo con los criterios para que lo que yo digo sea mentira. ¿Por qué? El brote psicótico hace que yo pierda la conciencia. Por tanto, el criterio de que la mentira sea deliberada no lo aplica. Número dos, todos los brotes psicóticos alteran funciones mentales como pensamiento, memoria, inteligencia, etc. Por tanto, yo no puedo hacer edición mental. No cumple con el segundo criterio tampoco, la edición mental. Y por tanto, cuando yo estoy en un brote psicótico, no estoy consciente de mi entorno, no tengo conciencia de realidad, como dirían algunos especialistas. Por tanto, no puedo despistarte porque no soy consciente de lo que sucede en mi entorno. Es el cuadro el que se manifiesta. No cumplo con ninguno de los tres criterios. Sin embargo, el celular sigue siendo negro, no es de color rojo. Pero esto no es mentira. Si no es mentira, ¿qué es? Es falsedad. Falsedad no es lo mismo que mentira. Decir algo que es mentira implica aplicar los tres criterios. Hay que empezar a diferenciar ello porque hay varios términos que se confunden en la ciencia de la detección de mentiras, y más aún si damos psicoterapia, es nuestra responsabilidad conocerlos. Falsedad, sospecha, mentira, engaño, veracidad, credibilidad, sinceridad, honestidad, validez. Son diferentes términos que no son sinónimos y tenemos que aprender a diferenciarlos ya en un curso mucho más especializado, obviamente. Supongamos que tienes la posibilidad de dar el alta terapéutica a una persona que viene a ti, a tu terapia, por ejemplo, un caso de consumo de drogas. Ustedes saben que en el consumo de sustancias psicoactivas existen tres categorías: el consumo en sí mismo, la etapa de abuso de la droga y finalmente la etapa de la adicción a la sustancia. Cuando una persona entra a un tratamiento, lo digo por experiencia porque yo trabajo con esa comunidad también, las personas tienen que salir lo más perfiladas posibles después del alta terapéutica. No podemos dejar ningún clavo suelto con ellas porque la recaída es muy fácil. Es tan fácil que hay una tendencia de 4 recaídas en casos de este tipo. La detección de mentiras, por ende, nos permite, ¿qué cosa? Hacer un diagnóstico correcto. 1. Número 2, medir si el tratamiento está funcionando. Y número 3, estar seguros de dar el alta terapéutica, porque muchos profesionales pueden dar el alta terapéutica a un caso de este tipo, y por no conocer si la persona realmente está recuperada o solo quiere salir de la terapia ya, pueden mentir. Y si tú le das el alta, la persona fácilmente va a recaer. La responsabilidad no va a ser del paciente, porque el paciente está alterado, va a ser del analista, el experto, que asume esa terapia. La responsabilidad de entrenarse en detección de mentiras es muy alta. Es para personas que quieren asumir ese desafío. Por ende, es muy valioso que ustedes conozcan a todos estos autores que tienen en pantalla. No es la opinión de Johan Tello o de Sonia Cabanillas, son diversos autores a nivel internacional que van desde Paul Ekman, como ustedes pueden ver en la esquina superior izquierda, hasta Paul Václavic, que hablan acerca de nociones sobre la detección de mentiras. Se podría decir que el padre de la detección de mentiras, a nivel científico y también, valga decirlo, a nivel de publicidad, es Paul Ekman,
quien asesora una serie muy conocida que estoy seguro que ustedes han visto, que se llama Lie to Me o Miénteme. Y si no la han visto, los invito a que la vean, porque es una serie muy ilustrativa, especialmente la primera temporada. Véanla, porque ahí analizan casos específicamente sobre detección de mentiras. Paul Ekman, hace 55 años, descubre un indicador de los 68 indicadores que existen en detección de mentiras. ¿Cuántos? 68. 68 indicadores sobre detección de mentiras. Uno de ellos, solo uno, se llaman microexpresiones faciales. Existen 67 más. ¿Cuántos indicadores son? 68. Uno de ellos son las microexpresiones faciales. ¿Quién las descubre? Paul Ekman. ¿Dónde las descubre? En Estados Unidos, las investiga luego en África y las valida y encuentra que son universales. Las microexpresiones faciales son uno de los indicadores más contundentes porque revelan la verdadera emoción de una persona. Aparecen en el rostro, duran un segundo o menos. Si tú logras verlas en tu proceso de entrevista, habrás identificado la auténtica emoción de la persona, no lo que la persona dice sentir, no lo que la persona argumenta sentir, sino lo que realmente siente. ¿Por qué digo lo que realmente siente? Porque las microexpresiones faciales nacen en una zona del cerebro que se llaman núcleos extrapiramidales. Es una zona que no se controla a través de la voluntad. De ahí también nace, por ejemplo, la sudoración, las palpitaciones, la ruborización del rostro, etcétera. El parpadeo, por ejemplo, son funciones que nosotros no las podemos activar o desactivar por nuestra voluntad. Ese es el punto de nacimiento específico de las microexpresiones faciales. ¿Qué quiere decir eso? Que son automáticas, que el paciente no las va a controlar. Número 2, anótenlo, son inconscientes. Cuando aparecen en el rostro, el paciente no sabe que han aparecido en su rostro. Y número 3, son universales. Todos los pacientes van a presentar microexpresiones faciales. Por ende, tú tienes una responsabilidad ahí, analizar dos dimensiones, lo que la persona dice en palabras versus lo que la persona muestra a nivel fisiológico. A eso le llamamos indicadores fisiológicos. Los indicadores fisiológicos, entonces, vienen a ser la evolución moderna, ya mejor dicho, postmoderna, la evolución ya más postmoderna, de lo que antes, en los años 90, se llamaban lenguaje corporal. Ahora ya no analizamos el lenguaje corporal. Si ustedes van a alguna conferencia y el especialista habla en términos de lenguaje corporal, es una conferencia de los años 90. Es información que no se ha actualizado. Tenemos aquí a los autores más representativos de la actualidad, hablando de indicadores fisiológicos. En base a esa comparación de lo que la persona dice y lo que la persona muestra, yo analizo un criterio que se llama congruencia. Si lo que la persona dice, por ejemplo, estoy feliz, se muestra en su rostro, eso es congruente. Yo confío en ese relato. Pero si la persona dice estar feliz, y por ejemplo, se arruga la nariz de esta manera, ¿qué significa eso? Que ese músculo indica una microexpresión llamada asco, así de contundente. Hay una incongruencia entre lo que dice y lo que muestra. Y eso lo investigó Paul Ekman. Y así por el estilo ustedes tienen a todos estos autores para poder estudiar un poco más acerca de la ciencia de la detección de mentiras. Paul Ekman en Estados Unidos, Avinoam Sapir en Israel, especialista en detección de mentiras únicamente en el relato. Matsumoto en Japón, Bela de Paulo, Stu Dunn, Mikudi, Milton Erickson, Brent Harvey, Sporer, Carlos Sirven, especialista en un tipo de mentira que se llama mixtificación. Solo en eso es muy especialista y de ahí nosotros cogemos esas nociones para fortalecer esta ciencia. Elizabeth Loftus, especialista en la mentira y la asociación que tiene con la memoria y el recuerdo. Pamela Meyer tiene un libro muy interesante, espero que lo socialicen, está en inglés, ahora lo tengo en inglés, que se llama Lie Spotting, que es una versión distinta también de la detección de mentiras. Floyd Houston y Carnicero, que son ex agentes de la CIA, especializados también en detección de mentiras. Giorgio Yanis, que habla de la mentira a nivel neuropsicológico, y finalmente Paul Watzlawick, es un teórico de una corriente llamada la cibernética, la segunda cibernética. Me voy a quedar con él para decir una frase antes de pasar a la siguiente diapositiva.
Paul Watzlawick dice que es imposible no comunicar. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona está en terapia e intenta incluso reservarse información, su cuerpo va a comunicar información. Es el analista quien tiene que decodificar esa información, o en términos terapéuticos, tiene que deconstruir esa información, identificar los indicadores y armar el esquema de lo que está sucediendo aquí. Entonces, nosotros pasamos, luego de haber comprendido la ciencia de la detección de mentiras, a toda una serie de tipologías de mentira. Ustedes aquí tienen una clasificación que hemos realizado nosotros, que son 7 tipos de mentiras, que están divididos en 3 categorías: cotidianas, estratégicas y clínicas. En las mentiras de la categoría cotidiana tenemos al ocultamiento, falseamiento y encubrimiento. En la categoría de mentiras estratégicas tenemos a la disimulación y a la simulación. Y en la categoría de mentiras clínicas tenemos a la mitomanía y a la mixtificación. Voy a intentar explicarlas todas, porque quizás ustedes han escuchado de algunas de ellas, pero se van a dar cuenta que en la terapia, en la psicoterapia, se presentan más de una y al mismo tiempo. Acá las hemos dividido por fines académicos, para que ustedes puedan comprender cuál es la definición de cada una de ellas. Ya en la práctica, en terapia, vas a encontrarte con pacientes que simulan estar tranquilos y que encubren la conducta violenta de repente de su pareja, y que a la vez tienen la presencia del ocultamiento, el falseamiento. Es decir, ya en la práctica los tipos de mentira se mezclan. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. El ser humano es flexible, es neuroplástico, es decir, in situ, la persona diseña una mentira y la va rediseñando según lo que el analista va percibiendo. Es tu rol, entonces, conocer estos tipos de mentiras para saber ubicar a la persona sobre cuál es el tipo de mentira que utiliza en terapia. ¿Por qué? Porque a partir de ello vas a poder hacer una mejor intervención. Si la persona, por ejemplo, utiliza el tipo de mentira por encubrimiento, es decir, está mintiendo para que otra persona no se perjudique. Eso es el encubrimiento, utilizar la mentira con la finalidad de que otra persona evite un castigo, por ejemplo. Ahora, hay 2 maneras de encubrir. Por una emoción positiva, puede ser amor, por ejemplo. Yo encubro a mi esposa, supongamos ella ha robado dinero y yo me echo la culpa a mí, con la finalidad de que ella no se perjudique. Es por una conexión emocional positiva, o cuando hay una conexión emocional negativa. También puedo encubrir a mi agresor, porque me tiene amenazado o amenazada, y si yo lo acuso en terapia o ante algún tipo de entrevistador, puede ser que vuelva a agredirme. Entonces lo encubro, pero no por amor, sino por temor. El encubrimiento es por cualquiera de esas 2 razones, pero viene a ser encubrimiento al fin y al cabo. ¿Qué haces tú en psicoterapia si tienes a una persona que encubre a otra? ¿Qué actitud tomas? En detección de mentiras tenemos el axioma, es decir, la noción suprema de no ser directivos. Ese interrogatorio policíaco que veíamos siempre en las series televisivas, en donde el entrevistador presionaba hasta el final para que salga la verdad, es ficción. En detección de mentiras y mucho más en psicoterapia, debemos evitar un elemento que se llama reactancia. ¿Han escuchado ustedes de la reactancia? No es resistencia, ojo. La reactancia es un fenómeno que sucede de la siguiente manera. El cerebro de todas las personas que están en terapia, cuando escuchan una orden cargada de estrés, reacciona de la manera opuesta a la que quiere actuar. Vamos a poner el ejemplo de una pareja discutiendo, ¿de acuerdo? Supongamos que María se pelea con Carlos, ¿ya? Entonces están discutiendo y uno de ellos ya se cansó de la discusión, quiere callar, quiere dejar de discutir. No porque quiera darle la razón a su pareja, simplemente ya quiere callar, ya está fatigado o fatigada. Supongamos que María quiere callar, ¿de acuerdo? Pero no lo dice, ella quiere callar, dentro suyo está a punto de guardar silencio. Y en ese momento a Carlos se le ocurre decirle a María lo siguiente. Le dice en este tono, pero ya cállate.
tenemos aquí a 135 personas. Yo estoy seguro que de las 135 personas, al menos 130 personas, en lugar de callarse, creo que van a hablar, van a responder, aun cuando antes querían callar. Si tú escuchas que en una discusión, cuando tú quieres callar, alguien te dice, cállate, es decir, te da una orden cargada de estrés, el cerebro ejecuta una acción contraria, va a hablar más. Tu pareja se va a defender más, hablando más, a pesar de que quería callar. A ese fenómeno le llamamos reactancia. Si yo en detección de mentiras al paciente le digo, pero habla, ¿qué hiciste? ¿Por qué volviste a consumir? Pero habla. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué recaíste? Etcétera. Lo que estoy generando es reactancia. Y en vez de descubrir la mentira y propiciar la verdad, estoy propiciando que la persona se encapsule y no comunique más información de manera voluntaria. Nunca en detección de mentiras preferimos ser directivos. Siempre apostamos por ser terapeutas que aplican intervenciones basados en una posición del desconocimiento. No afirmo, no acuso, mejor pregunto. Ubico a la persona en una categoría de la tipología de mentira y a partir de eso intervengo. Aplico técnicas para que la persona se sienta cómoda y confiese mediante el diálogo. La psicoterapia es una de las áreas de la psicología mucho más cruciales porque hay casos muy difíciles de abordar. Imagínate un caso de riesgo suicida, casos muy frecuentes de riesgo suicida. Antes de darle el alta a un paciente con riesgo suicida, tú tienes que estar seguro de que no va a volver a intentar suicidarse, porque tú le vas a dar el alta terapéutica. Y si ese paciente intenta suicidarse de nuevo, ¿quién va a ser el último profesional al que visitó? Vas a ser tú. Y si tú no pudiste analizar si la persona te mentía diciéndote que ya estaba cómodo y bien en la terapia cuando no lo estaba, la persona va a mentir y va a salir y va a volver a intentar suicidarse. Para dar el alta terapéutica a casos complejos como riesgo suicida, estrés postraumático, adicción a sustancias psicoactivas, resocialización de la violencia, etcétera, hay que estar muy seguros. Y la estrategia más útil para estar seguros es utilizar la detección de mentiras. Te das cuenta entonces que tú puedes ser psicoterapeuta familiar, gestáltico, programador neurolingüístico, bioenergético, cognitivo-conductual humanista. La detección de mentiras no afecta a tu práctica, todo lo contrario, se acopla y la potencia. Tú puedes utilizar el enfoque que mejor domines y la detección de mentiras hará que tu terapia sea más eficiente de lo que ya lo es. Quiero hacer una distinción entre los dos últimos tipos de mentira antes de dar pase a mi esposa Sonia para que exponga lo que continúa, que son las microexpresiones faciales. Van a analizar imágenes acerca de las expresiones faciales que aparecen en un segundo, ¿ya? Quiero explicar acerca de la mitomanía y la mixtificación. ¿Qué es la mitomanía? En primer lugar, estas categorías de mentira están numeradas, si se dan cuenta, del 1 al 7. No porque se busque solamente que se vean ordenadas, sino que la número 1 es la mentira más leve a nivel internacional. Y la número 7 es el tipo de mentira más difícil de abordar, la mixtificación. Es decir, van empeorando a medida que se van utilizando. La mitomanía es una compulsión por mentir. Es un deseo irrefrenable por mentir, pero aún así es consciente la persona, sabe que está mintiendo, solo que no lo puede dominar. Es como el cleptómano, ¿no? El cleptómano roba cosas de manera compulsiva, sabe que lo está haciendo, pero no se puede frenar. El mintómano igual. Tiene un deseo irrefrenable, compulsivo, pero consciente por mentir, no lo puede frenar. La persona que tiene mixtificación también tiene un deseo irrefrenable por mentir, solo que la persona ya es inconsciente a la mentira. Se cree sus propias mentiras. ¿Cómo vas a detectar la mentira en alguien que cree que está diciendo la verdad? Es difícil, ¿de acuerdo? Johan, un Sí, momentito. sí. Les ruego, por favor, mutear su micrófono que está haciendo ruido en la exposición. Muchas gracias. Johan, continúa.
Sí, claro, claro. Muchas gracias, Carlos. Entonces, esa es la diferencia más grande. Ya está Sonia con nosotros y acá está también nuestro hijo. Muchas gracias por verlo, por apreciar la conferencia del día de hoy. Él es Ismael, él nos está acompañando y ya está aprendiendo sobre la detección de mentiras desde ahora. Bueno, la mixtificación es el tipo de mentira más difícil de desarmar, porque la persona miente de manera compulsiva, pero no es consciente de ello. La persona cree en su mentira. Y eso es muy difícil de abordar, porque si la persona cree en su mentira, no hay señales que yo pueda analizar. ¿Qué hago si soy psicólogo y sospecho de un caso de mixtificación? Lo derivo. ¿A dónde? ¿Neurólogo o psiquiatra? ¿Para qué? Para que confirmen ese diagnóstico presuntivo. ¿Por qué? Porque puede ser que ya no esté en mi campo de trabajo. Y si lo fuese, viene después de que ellos hayan intervenido. Los psicólogos tenemos que tener uso consciente de nuestras facultades profesionales para no intervenir mal y propiciar iatrogenia, ¿de acuerdo? Y es importante por eso categorizar a la persona en cuál tipo de mentira está ubicada. Bien, aquí tenemos uno de los 68 indicadores de mentiras, las famosas microexpresiones faciales. Las microexpresiones faciales justamente tienen un nombre que a la vez es un concepto. Microexpresión es el nombre y a la vez es la definición. Micro porque es una expresión facial que aparece de manera muy rápida en el rostro y desaparece también muy rápidamente. ¿Cuánto dura esta expresión facial en el rostro de una persona? Dura aproximadamente un segundo. Dura aproximadamente un segundo. Una microexpresión facial dura un segundo en aparecer y desaparecer. Tenemos 7. Vamos a analizarlas una por una. La primera, que ustedes ven en pantalla, se llama desprecio. La segunda, alegría, asco, tristeza, miedo, ira y sorpresa. Esos son también los nombres correctos, es decir, los nombres que se deberían de utilizar para dichas emociones. ¿Qué es una microexpresión facial? Es una señal externa de una emoción interna. Yo a través de una microexpresión facial analizo las emociones que la persona experimenta internamente, pero a través de esta señal externa que aparece en el rostro. Yo no puedo ver la emoción de la persona, ella la siente dentro suyo, pero lo que sí puedo ver es la señal que su cuerpo emite llamada microexpresión facial. Entonces la microexpresión facial es un indicador que conecta con la emoción interna a través de una señal externa en el rostro, que dura un segundo máximo. Desde ahí, si ustedes son astutos, se dan cuenta de un requisito para detectar mentiras. ¿Qué tengo que hacer para poder detectar estos indicadores? Algo bastante usual de decir, pero difícil de hacer. Observar. Tengo que observar. ¿Por qué digo que es usual? Porque todos en la entrevista observamos, pero es difícil de hacerlo correctamente, me refiero. ¿Qué observamos? Los indicadores. ¿Y por qué es difícil? Porque muchas personas, cuando están entrevistando, ¿sabes qué hacen? Te los comento a ustedes. Están en este plan, con su tablero y con su lapicero, tomando notas. Y el paciente está frente a ti, mostrándote todas estas señales. Si tú no lo ves, el paciente te va a decir, por ejemplo, esto. Tú le preguntas al paciente, imaginemos, le dices, Sofía, ¿cómo te sentiste el día de hoy en tu terapia? Cuéntame cómo te sentiste antes de retirarte, ¿no? Quieres hacer un último chequeo. Y ella te dice, me sentí muy bien, Johan, me sentí muy bien, Carlos, me sentí muy bien, Franklin, no sé, tú eres el terapeuta. ¿Qué quiere decir? El discurso es un discurso que te dice que estuvo muy bien, que ella se sintió muy bien. Pero imaginemos que en el momento que te dice que se sintió muy bien, el rostro de ella es como el rostro de la persona que siente desprecio. Levanta una de las comisuras de la boca, haciendo un gesto de este tipo. Ese movimiento, levantar una comisura es una de las esquinas de la boca, indica desprecio. ¿Tú te imaginas que un paciente te diga, yo siento desprecio por tu terapia? Es algo muy difícil de decir, de escuchar y mucho más de asimilar, ¿verdad? Yo no sé si alguien les ha dicho eso, a mí no me ha pasado, pero
puede suceder, que te lo digan o que te lo den a entender. ¿Te conviene saber eso? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque así tú vas a saber si realmente la persona está aprovechando la terapia. Hola Sofía, dime, antes de que te retires, Sofía, ¿cómo te sentiste en la terapia de hoy? Muy bien, Johan. Y la persona levanta una comisura. En ese momento tú vas a recordar esta transmisión, este webinar, y vas a darte cuenta que hay dos dimensiones. Ella te dice en palabras, me sentí bien, pero indicador fisiológico se activa la emoción, la microexpresión del desprecio. ¿Eso es congruente? No es congruente. Esa incongruencia me hace pensar a mí que la persona me está mintiendo. ¿Yo la dejaría ir así? Si acabo de notar esa incongruencia, yo no la dejaría ir así de la terapia. Le pediría que se quede unos minutos más para entender qué es lo que le ha incomodado. Y más aún, ¿por qué no me lo ha dicho? Porque yo soy el terapeuta y tengo que facilitarle a ella el rapport para que ella se adhiera bien a la terapia y tenga efecto. Entonces yo no la dejaría ir así nada más. Obviamente no la voy a retener, pero le pediría que se quede. Ahora, yo hago toda esta intervención en base a haber identificado esta microexpresión. ¿Y cuál es la pregunta que hice? Simplemente le dije, Sofía, ¿cómo te sentiste en la terapia? Es decir, es una pregunta común, miré su rostro, identifiqué una microexpresión, lo comparé con su relato, y si eso no fue congruente, ¿qué hago yo en detección de mentiras? Profundizo. Cada incongruencia es una luz roja que parpadea, es una señal que me advierte. Puede haber una mentira. Pregunta por qué no te dijo que se sentía mal. Aborda. Y así la persona puede ser que se vaya con mejores sensaciones de tu terapia y regrese y termine el proceso. Si tú no lo haces, tú vas a creer que tu terapia ha sido un éxito, que tú eres un excelente terapeuta y que la sesión fue extraordinaria, pero la persona te está mintiendo. Y es conveniente que tú lo sepas para que el éxito de la terapia no entre en juego, ¿de acuerdo? La función entonces de la detección de mentiras es identificar congruencia o incongruencia a través del análisis del relato, comparándolo con el indicador fisiológico a través de la observación. Si yo paso mi entrevista escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, dejo de observar. Y si dejo de observar, la microexpresión aparece y desaparece. La persona me dice que está bien y yo como terapeuta, disculpen que sea muy directo, ingenuamente anoto en mi historia clínica. El paciente dice que está bien, pero el paciente acaba de expresar una microexpresión de desprecio. Por tanto, yo debería ver esa microexpresión en lugar de ver la hoja. Te da a entender que debemos regresar a las técnicas que son la base de la psicología y de la psicoterapia. ¿Cuál es la herramienta más potente de la psicoterapia? Por ahí alguna vez hice una pregunta de este tipo en Bolivia y me dijeron, la herramienta más potente en la psicoterapia es el test psicológico. Un crimen a la psicoterapia es eso. ¿Por qué? Porque la herramienta más potente de la psicoterapia es la entrevista, es la observación dentro de la entrevista. No es el test, no es la historia clínica. Esos son recursos secundarios, terciarios, que algunos terapeutas ni siquiera usamos. La herramienta más potente de la terapia y de la detección de mentiras es la observación dentro de la entrevista. Es tu habilidad como observador. Ahora, no todos asumen este desafío de aprender a detectar mentiras, pero los que sí, solo conociendo la identificación de estas 7 microexpresiones, van a evitar una gran cantidad de mentiras. Por ejemplo, le preguntas a tu paciente, ¿te sientes cómodo? Y te dice, sí, pero arruga la nariz. Mira, en el asco, la persona en la diapositiva que arruga la nariz siente asco. Vamos a hacer una pausa. Se está manipulando la pantalla, creo que está que se utiliza un lápiz. Vamos a intentar que no lo hagan. Rogaríamos, por favor, tener control sobre eso. A ver, Los dame un segundo. No lo asistentes. puedo borrar, pero ya. Sí, por favor, porque está Ok. se borra una parte de la diapositiva. Antonio, ¿Ok? ¿podrías ayudarnos con eso, identificando por si acaso?
quién está haciendo eso para poder hablar con ellos? Dame la posibilidad, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir porque hay una mancha grande que distrae, ¿ya? Un segundito. Ok, ok. Muy bien, ya estamos nuevamente en la diapositiva. Correcto. Entonces, imagínate que a la persona le dices, ¿qué te parece si hablamos acerca de la relación que tienes con tu pareja? Es un tema de psicoterapia de parejas. Y la persona te dice, bueno, me parece bien. Y justo en ese momento, cuando te dice, me parece bien, hace un gesto de este tipo. Arruga la nariz. Ustedes vean la imagen que dice asco. La persona arruga la nariz. ¿Te imaginas que alguien te diga, yo siento asco? ¿Ante qué pregunta ha mostrado una microexpresión de asco? Ante la Johan, pregunta, hablemos de nuestra pareja. Dime. Johan, ya todo el mundo está comenzando a apagar las cámaras. Ya no sigas con la microexpresión. Mentira, mentira, es broma. Te voy a dar paso luego, no te preocupes, vamos a hacer un ejemplo, te voy a entrevistar y vamos a, no te pongas nervioso, Carlos. Mira, sí me estoy dando cuenta, están apagando las cámaras, no los vamos a analizar, no se preocupen. Bueno, sí los vamos a analizar, pero no vamos a decir qué vemos, ¿de acuerdo? Y la persona dice, me siento bien, hablemos entonces ya de la relación con mi pareja. Y en ese momento arruga la nariz. Tú vas a creer, oh, qué súper terapeuta que soy, he logrado llegar a este tema de entrevista con mi paciente. Lo que no te estás dando cuenta es que la persona rechaza hablar de ese tema. Y si tú no te das cuenta de eso, vas a intervenir creyendo que la persona está lista y no está lista para hablar de eso. Posiblemente, si tú la abordas apresuradamente, la persona no regresa a la terapia. Y hay que tener mucho tino para saber cómo intervenir ahí, porque siempre hay emociones encontradas en estos temas que son terapia de pareja, terapia infantil, y entre otros temas mucho más fuertes, por ejemplo, casos de celos, infidelidad, agresión, etcétera. Entonces, la detección de mentiras, si te das cuenta, analiza mucho las emociones, en primer lugar. De los 68 indicadores de mentira, las microexpresiones son uno de ellos. Para sintetizar, antes de darle pase a mi esposa, a Sonia, las microexpresiones faciales son uno de los 68 indicadores de mentiras. Las microexpresiones faciales son señales externas que reflejan la existencia de una emoción interna. La emoción yo no la veo, yo lo que veo es la señal externa llamada microexpresión facial, que dura un segundo para aparecer y desaparecer. Por tanto, debo estar atento a la persona y no haciendo otras cosas en terapia, porque puede ser que yo solo escuche y no vea lo que la persona está mostrando. A este indicador lo podemos ubicar en la categoría de indicador fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Porque es automático, universal y la persona no es consciente de que apareció en su rostro. ¿Ventaja para quién? Para el observador. Porque el observador identifica un indicador en la persona que ni siquiera la persona sabe que tiene. Yo puedo identificar que la persona muestra asco, desprecio, etcétera, y la persona no se da cuenta que ha mostrado esa microexpresión. Yo sí. Entonces, al darme cuenta de eso, cambio mi estrategia, hablo de otra manera, cambio de tema, etcétera. Tengo otras maneras de proceder. Identifico, comparo el relato con el indicador, veo si es congruente y si no lo es, yo sospecho de que la persona pueda mentir. Si la persona está mintiendo, entonces yo lo confirmo a través de preguntas más puntuales, específicas o una serie de técnicas que existen para facilitar la confesión de la verdad. Muy bien, voy a darle pase a mi esposa Sonia para que continúe con lo que sigue, ¿ya? Porque si no, no me deja hablar, porque le encanta a Johan el tema de la detección de mentiras, se habrán dado cuenta. Y bueno, aquí estamos con Ismael, que ya se durmió, para que también escuche de manera inconsciente todo sobre la detección de mentiras. Bien, qué interesante entonces todo lo que vamos abordando, qué importante conocer. Por allí, pues todas las personas que se fueron inscribiendo hacían preguntas también que Carlos nos facilitó, querían hacer preguntas de cómo, por ejemplo, la mentira se aborda en niños, ya que estamos aquí con Ismael viendo. Ismael ya cumplió 5 meses y justo a partir del 5.º mes, por ejemplo, es donde se empieza a notar mucho más estas microexpresiones faciales que Johan les va a comentar. Antes del 5.º mes,
un bebé todavía no evoca emociones tal cual en el rostro, como son la representación total de las microexpresiones faciales. Recién a partir del 5º mes es que un bebé ya empieza a evocar asco, desprecio, ira, también. Debe ser por el contacto que se tiene, por el tema genético también, ya que las emociones vienen con cada uno de nosotros. Es algo con lo que hemos nacido y con lo que vamos a estar hasta el final de nuestros días. Por eso es que la detección de mentiras, y ya que la psicoterapia es tan amplia, porque abordamos a diferentes grupos poblacional, se puede aplicar, porque podemos encontrar su verdadero sentir, su verdadera emoción, que a veces nos cuesta a nosotros reconocer que estamos sintiendo, por ejemplo, tristeza, pero si mi terapeuta me facilita el manifestar esa verdadera emoción que yo tengo, créanme, porque nosotros lo vamos aplicando también en nuestra intervención terapéutica, tiene mejores resultados, facilita mucho más, no el trabajo solo del terapeuta, sino también que la persona se sienta mucho más satisfecha, que logre mucho mejor los objetivos que se ha trazado en terapia. En terapia de pareja, imagínense, cuando haces la pregunta, ¿cuáles son los proyectos que tienes con tu pareja? Y entonces está dando la respuesta de repente la mujer, ¿ok? Imaginemos que es una relación heterosexual, entonces la mujer empieza a hablar y decir, me siento emocionada, me siento feliz, quiero estos proyectos, estos planes, y tú ves una microexpresión de alegría en ella. Pero cuando la pareja, el varón, está escuchando esta intervención, tú notas que hay ira, tú notas que hay asco, entonces ya tienes una respuesta de ambos frente a una misma pregunta. Allí es tu habilidad como terapeuta, por ejemplo, nosotros que abordamos también parejas, ¿cómo vas a hacer que el varón diga directamente cuál es su verdadera emoción, cuál es su verdadero sentir? De repente allí hemos encontrado que no habían resuelto directamente conflictos del pasado y que él seguía cargándolos en el presente, entonces qué valioso. Y solamente estamos hablando de un indicador. Imagínense conocer todos los indicadores de mentira. Y ahorita me salta una de las preguntas que nos hicieron. ¿Y ustedes dos mienten? ¿Y ustedes dos mienten? Que fue una de las preguntas que hizo también los participantes. Claro que sí, porque la mentira es universal. Quien no miente aquí en esta transmisión es Ismael. Y también de allí voy cogiendo una pregunta que hicieron. ¿Desde cuándo empezamos a mentir? ¿Los niños mienten? Y vamos a irnos allí a ampararnos en la teoría de dos autores. Uno, de hablar del tipo de pensamiento que desarrollamos los seres humanos, y también en la teoría que habla de la moral, porque la mentira tiene que ver mucho también con el desarrollo moral de la persona. Entonces, un niño habla, ya tiene un poco de conocimiento de los valores, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, a partir de los 9 años en adelante. 9 años en adelante en promedio. Si tiene un desarrollo estable, ¿no? Si tienes las funciones mentales que se han desarrollado de manera adecuada, con la estimulación correcta también. Entonces, ya con un niño pasado el pensamiento mágico, que es entre los 4 o 5 años, ya también pasó el pensamiento concreto, ¿no? De conocer ciertos elementos, para qué funcionan, para qué sirven, y finalmente ya desarrolla un pensamiento funcional, ya conoce lo correcto, lo incorrecto, lo adecuado, lo inadecuado, más el juicio de valor que también tienen los niños. Es donde empezamos a nosotros valorar si este niño está mintiendo o no. Recuerden, a partir de los 9, 10 años en adelante es que podemos analizar el relato de un niño o una niña. Antes no. Antes utiliza la mentira como un recurso nada más para evitar un castigo, para una llamada de atención que no quiere recibir, el castigo de repente de la profesora, del profesor o de los padres. Pero a partir de esta edad, si es que empezamos a tener en cuenta los testimonios de los menores. Vamos a hablar un poco acerca de lo que ustedes pueden ver también en pantalla, que dice abordaje. Pero encima dice identificación comparativa automatizada. Lo que nosotros hacemos en detección de mentiras es desarrollar en el alumno una habilidad o una destreza nueva llamada identificación comparativa automatizada. Identificamos el indicador sospechoso en el relato, lo comparamos con el indicador sospechoso a nivel fisiológico,
Y eso lo hacemos de manera automática, es decir, en tiempo real, indicador tras indicador. Se logra con la práctica y nosotros podemos aplicarlo sin que la persona se dé cuenta. Luego, cuando sospechamos de que una persona esté mintiendo, tenemos muchas técnicas para propiciar la confesión de la verdad. Paul Ekman propone la narración retrospectiva, que es simplemente pedirle a la persona que nos narre algún suceso que nos acaba de contar, que es sospechoso de mentira, desde el final hasta el inicio. Esa narración retrospectiva, pedirle a la persona que nos narre lo que sucedió y que nos parece sospechoso, que nos lo narre del final al inicio, se llama narración retrospectiva. Es una técnica que tiene como finalidad hacer que el mentiroso no recuerde bien su argumento, porque se lo aprendió siempre del inicio al final, y se supone que si yo le pido que lo cuente al revés, se va a inquietar y va a mostrar indicadores de mentira, ¿de acuerdo? No lo va a poder hacer. Sin embargo, muchos mentirosos sí lo logran hacer en terapia, porque al final recuerdan todo en una misma línea, en un mismo sentido, de inicio a fin o del final al inicio. Algunos lo pueden lograr hacer. Ahora, hay otra técnica que ustedes pueden ver ahí que se llama narración retrospectiva intermitente. Esa narración retrospectiva intermitente la hemos diseñado nosotros. ¿Y qué significa? Algo un poco más detallado. Supongamos, no solo le pido que me cuente lo sucedido del final al inicio, sino imaginemos, es un caso de violencia. Digo violencia porque es un tema bastante frecuente actualmente y las capacitaciones, cursos y todo tipo de temas, de temáticas están orientadas a la prevención de la violencia. Y ustedes seguro la pueden ver en su práctica laboral. Para abordarla de manera más eficiente, podemos pedirle a la persona que nos da su relato que nos lo cuente, no solo del final al inicio. Supongamos, le digo, a ver, cuéntame lo que ocurrió a las 10 de la noche, ahora cuéntame lo que ocurrió a las 7 de la noche, ahora lo voy y lo llevo al final, cuéntame lo que ocurrió a las 11 de la noche, y ahora cuéntame lo que ocurrió a las 3 de la tarde. Es decir, le hago que me narre nuevamente la historia del final al inicio, pero de manera intermitente, regresando al inicio, yendo al final, regresando al inicio, yendo al final. ¿Qué estoy evaluando? El uso correcto de la memoria, para ver si la persona no está creando la información en este momento. Si una persona ha vivido una experiencia y no está creándola, no está mintiendo, va a poder recordar. Si yo le digo, recuerda lo de las 10, lo recuerda. Lo de las 5 lo recuerda. Si lo llevo a las 8 de la noche, lo recuerda. Si lo llevo a las 3 de la tarde, lo recuerda. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia. ¿Y qué analizo yo en ese momento también? Movimiento ocular. Si la persona mueve los ojos hacia el lado izquierdo, está recordando información. A eso le llamamos narración retrospectiva, pero intermitente, ¿de acuerdo? No lineal. Hay otra narración que es un poco más específica aún, se llama narración retrospectiva profunda, que significa analizar indicadores mediante puntos críticos. Supongamos, yo le pido a una persona que me narre lo ocurrido a las 10 de la noche. Me centro y puntualizo solo lo que ocurrió ahí, hasta agotar todas las posibilidades de encontrar incongruencias. Y así hago con cada una de las solicitudes que le pido. Si me narra a las 5 de la tarde, intento encontrar las congruencias o incongruencias que existan en ese momento. Es mucho más especial, es mucho más específica para casos muy concretos. Se utiliza mucho en psicología forense y en casos, repito, por ejemplo, de agresión, para evaluar si la persona realmente no tiene nada que esconder en determinado momento y en otro momento. Yo los invito a que vean un caso que ya sale de la psicoterapia, que es el caso Paulette. Paulette se escribe con doble T y E al final. Paulette debería pronunciarse. Es un caso ocurrido en México, real. La madre se llama Lisette Farah. Incluso es un caso que se ha llevado a Netflix. Cuando la entrevistan a Lisette Farah, es muy importante encontrar la correlación entre su relato. Ella habla sobre su hija desaparecida con una actitud muy cínica, como queriendo aparentar tristeza. Cuando ustedes vean ese caso y lo puedan analizar, van a darse cuenta cómo ella utiliza la mentira por simulación y disimulación. Cuando ella habla de su hija, ¿saben qué dice ella? Ella dice, de su hija desaparecida, se refiere a ella como la niña, el ángel.
cosas por el estilo. Y suena raro, ¿no? Que una madre se refiera a su hija como la niña, el ángel, cosas por así. ¿Por qué? ¿Por qué suena raro? Porque está haciendo uso de un pronombre sospechoso en la detección de mentiras, que se llama pronombre impersonal. En la frase la niña, el angelito, por ejemplo, el pronombre la o el pronombre él son pronombres impersonales. Son otro indicador de mentira propuesto por Avinoam Sapir desde Israel, que indican siempre, siempre distancia emocional, lejanía emocional. Ustedes, no sé si alguna de ustedes es madre, seguro que sí, ¿cómo van a sentirse más a gusto cuando hablen de su hija? ¿La niña o mi hija? Y más aún si está desaparecida. Si tú dices la niña y está desaparecida, es muy sospechoso porque está lejos, desaparecida, y el pronombre indica distancia emocional. Entonces, yo debería escuchar mi hija, mi niña, ¿de acuerdo? O algo que implique cercanía emocional. No solo analizo el contenido, sino este tipo de pronombres, y todo esto me da a mí la conclusión de que si este relato es sospechoso de mentira o no lo es. Finalmente, la narración retrospectiva intermitente con pregunta sensorial. Es un diseño nuestro, de Sonia y mío. ¿Qué significa hacer narración retrospectiva intermitente con pregunta sensorial? Pedirle a la persona que nos narre del final al inicio. Luego, de manera intermitente, y no solo queda ahí, de manera sensorial, con pregunta sensorial. Es como que yo le pregunte a Carlos, Carlos, ¿qué almorzaste el día de ayer? Y Carlos me cuenta, bueno, ayer almorcé un encebollado. Ah, genial. Dime, ¿y el lugar donde tú almorzaste ayer era un lugar caluroso o era un lugar, cómo era la temperatura del lugar donde tú comiste? Bueno, me puede responder él, ¿no? Haciendo memoria, era un lugar caluroso. Y la silla donde tú te sentaste era una silla dura, blanda, era una silla caliente, fría, cómoda, incómoda. Tú te estás preguntando como oyente en ese momento, la silla, yo debo preguntar sobre la silla. Sí, pueden parecer preguntas exageradamente rebuscadas, pero solo alguien que ha vivido esa experiencia va a poder recordar esa sensación. Una persona que miente no la va a recordar, va a inventarlo en el momento. Entonces, cuando yo le pregunto de manera sensorial, basada en sus sentidos, oye, ¿y a qué distancia estuviste de la persona que dices que te agredió? Estás preguntando sobre los sentidos. Eso solo lo va a responder alguien que ha vivido la experiencia. A eso nos referimos con narración retrospectiva intermitente con preguntas sensoriales. Bueno, acá tenemos unas combinaciones de imágenes, Sonia las va a explicar, mientras avanzamos en el análisis gráfico que tenemos preparado. Sí, sí, para que todo lo que han estado escuchando ahora también lo observen. Bien, las microexpresiones son 7, pero estas se pueden combinar. Solamente vamos a fijarnos en analizar nuestro rostro. Y también tiene que haber congruencia en la combinación de emociones. Por ejemplo, va a ser imposible que encontremos un rostro que combine alegría y tristeza al mismo tiempo, porque son dos emociones contrarias, incongruentes. Pero pueden haber estas combinaciones que les presentamos en la diapositiva, como un rostro de sorpresa en la zona superior, más la combinación de la activación del músculo risorio, que es elevar las comisuras para la alegría, como la imagen que ustedes observan, la número 1, sorpresa más alegría. También podemos tener la combinación de ira y miedo. Fíjense, en la ira hay un fruncir el ceño, las cejas se juntan formando como una V, y en el miedo la característica más resaltante es la retracción de los labios. Imaginen que ustedes están en psicoterapia y están hablando de una experiencia del pasado, están haciendo una técnica en función a la retrospectiva de la historia del paciente, y notan que en ese momento está experimentando ira y miedo. Y tú le preguntas, ¿y cómo te sientes en este momento con este recuerdo? Y te dice verbalmente, bien, todo tranquilo. Entonces hay una incongruencia que sí puede jugar en contra en la intervención terapéutica. Tenemos que nosotros entonces profundizar, como Johan mencionaba, con la congruencia o incongruencia que vayamos encontrando. La siguiente combinación
Es una expresión de miedo tal cual, tanto en la zona superior, los ojos, como en la zona inferior de los labios. Alegría y asco. Un momentito que movemos, aquí está. Y la última imagen, la combinación de alegría y asco. Alegría y asco. Sí se puede combinar, sí se puede combinar. De pronto, están de repente narrando, y recuerdo que esta emoción la observé en una deportista que justo había ganado una maratón y estaba manifestando alegría, pero sucedió un incidente frente a ella que le generó este rechazo de asco. Entonces, ¿qué es lo que analizamos también en detección de mentiras aplicado a la psicoterapia y en cualquier contexto donde analizamos detección de mentiras? Es el contexto. No solamente se trata de lo fisiológico, el contenido del relato, sino situamos esto al contexto que nosotros estamos evaluando, observando, escuchando. Es muy importante esto para la intervención que ustedes realicen en su proceso de terapia. Vamos a analizar algunas imágenes para ver si ustedes logran identificar la microexpresión que presentan los personajes de las mismas. Rafael Solecito, un joven acusado de homicidio en Italia. Pueden buscar en Netflix o en YouTube el documental llamado El caso de Amanda Knox. Knox se escribe K-N-O-X, para que puedan analizar entrevistas en base a detección de mentiras. ¿Qué emoción estaría presentando él? Ustedes pueden darse cuenta, analizando la zona inferior de su rostro, que una de las comisuras se encuentra más activada. Eso indica desprecio. Y él en ese momento, nosotros capturamos por eso esta imagen, está intentando decir que está tranquilo, pero en su rostro podemos ver una microexpresión de desprecio. Entonces tenemos como conclusión que su relato es incongruente. No lo llamamos mentiroso, es sospechoso de mentira. Todavía no hemos confirmado que esté mintiendo. A ver, tenemos la imagen aquí a continuación de una mujer que está levantando las cejas y abriendo un poco la boca, pero la mirada, junto con el rostro, expresan miedo y sorpresa. ¿Es posible experimentar miedo y sorpresa? Claro que sí. Ella aparentemente está leyendo una noticia que le causa sorpresa y que a la vez le intimida. Son una combinación de dos emociones. ¿Cuántas emociones se pueden combinar al mismo tiempo? Máximo 3. Habíamos visto la imagen de desprecio en la diapositiva de ejemplos y lo podemos notar aquí en una entrevista real. También les recomendamos este documental, se llama Ícaro. Analiza muchas mentiras en el deporte, especialmente en el ciclismo. El personaje que está ahí en la diapositiva está expresando una microexpresión de desprecio. Esa sonrisa refleja alegría auténtica o alegría simulada. Yo estoy seguro que muchos van a decir alegría simulada, pero les preguntaría, ¿y por qué? ¿Cuál es el argumento? Esta es una alegría simulada, es una sonrisa falsa. Existen 18 tipos de sonrisas, de las cuales solo una es real, auténtica. Esta es una sonrisa falsa. Para que la sonrisa de la alegría sea auténtica, deben haber dos movimientos en el rostro. Uno, se activa este músculo, que se llama músculo risorio, con el que ella está sonriendo en la boca. Se elevan las comisuras. Y número 2, ¿cómo le dicen en Ecuador a estas arrugas que salen en los bordes de los ojos? Cuando una mujer sonríe o cuando un hombre sonríe. Aquí le dicen patas de gallo a estas arrugas que salen en los bordes de los ojos. No sé si en Ecuador también le dicen así o en otros lados de Latinoamérica lo hacen así. También se la dice así aquí. Sí, también patitas de gallo con mucho cariño. Con mucho cariño. El nombre científico para complicarnos la existencia es Orbicularis oculis pars lateralis. ¿Qué carajo dijo Johan? Orbicularis oculis pars lateralis. Las famosas patitas de gallo son un indicador de que la sonrisa refleja auténtica alegría. ¿Ustedes ven alguna patita de gallo, o mejor dicho, orbicularis oculis pars lateralis activado en esta mujer? No. Por tanto, esa sonrisa es falsa. La persona que está ahí puede estar sintiendo odio.
Y si tú no sabes identificar si es una sonrisa real, puede ser que estés frente a alguien que no te esté mostrando su verdadera emoción. Puede ser un paciente, un amigo, un familiar o tu propia familia. No es mi problema, ahora no me hago responsable si van a ir a analizar sus fotos a Facebook y encontrar algunas expresiones que son simuladas. Tenemos aquí a varias personas. Tenemos desde la persona que está con camisa, bueno, todos están con camisa. Vamos a analizar a la persona que está casi en medio, el más bajito de ellos. Se dan cuenta que él está haciendo una simulación de sonrisa, pero se le eleva se eleva más un borde de la boca. Es una sonrisa simulada, pero en el fondo experimenta desprecio. Hay una persona que tiene barba atrás, que también está simulando sonrisa, pero se activa más una de las comisuras. También hay desprecio. El que tiene la camisa floreada con rojo y blanco simula una sonrisa, pero no hay patitas de gallo. Es falsa esa sonrisa. El hombre que está aquí al costado, con camisa también azul, casi como de rombos, no tiene expresión, está neutral. Hay un hombre atrás que tiene aretes aquí y que tiene una sonrisa y que tiene unas patitas de gallo bien leves. Eso es una sonrisa auténtica. Y el hombre que está también atrás tiene el peinado hacia arriba, tiene una sonrisa con la boca apretada, está ocultando ira. Solo hay uno en el grupo de 3, 4, 5, 6 que realmente está alegre, que es el hombre que está atrás, el que parece más joven de todos. Los demás tienen rostro neutral, alegría, sonrisa con desprecio, sonrisa con ira, sonrisa falsa, sonrisa con desprecio. No todo lo que veas es real. Así que cuando observes de ahora en adelante, tienes que identificar y comparar. Porque puede ser que, supongamos, deposites tu confianza en uno de ellos. No te está mostrando lo que realmente siente. Imagínate un caso donde vayas a invertir dinero con alguien y te sonríe con desprecio. Mejor detente. Antes de contarle un secreto, confiarle algo. Aplica terapia como a la vida cotidiana. Ojo con eso. O como dice Carlos, pilas. Gracias. Esperamos que con esto hayamos podido sintetizar toda la ciencia de la detección de mentiras. No se puede hacer más en una hora o un poco más de diálogo y vamos a proceder a responder las preguntas que hayamos elegido. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias Sonia y Johan. Ahora vamos a proceder metodológicamente. La persona que tenga alguna pregunta, por favor, que sea breve, corta, clara, no explique la pregunta, estructure bien la pregunta por cuestión de tiempo, que tenemos máximo 10-15 minutos, ¿sí? Y pasamos para que hace la pregunta y contesta. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta, por favor? Enciende su cámara, por favor. Todo está dicho. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Michelle. Me ha gustado mucho todo el contenido, muy interesante. Son cosas que, como dice, a veces una expresión dice más que 1000 palabras. Quisiera preguntarles, bueno, nos han dado los parámetros por el tema de que el webinar es la detección de mentiras. Sin embargo, yo les haría la pregunta contraria. ¿Cómo identificar a una persona que habla con toda la verdad? O sea, ¿cuáles serían esas características? Gracias. Excelente pregunta. Me parece una pregunta bastante chévere. Me gusta la pregunta porque, ojo, la mentira no es buena ni mala, ¿ok? La mentira es neutral. La mentira es neutral, yo no la valoro como buena o mala, sino como funcional o disfuncional. En primer lugar, hasta te podría recomendar que mientas en algunos casos y contextos. A eso le llamamos mentiras altruistas, pero eso lo vamos a hablar en otro momento, espero. Y respondiendo a tu pregunta, si una persona utiliza un gesto llamado ilustrador, es una persona que tiende a ser honesta. Te explico brevemente qué es un ilustrador. Si yo te pido que me digas, Michelle, ¿qué es un zigzag? Esa figura, una figura simple, ¿no? Un zigzag.
Un zigzag, si te pido que me lo expliques con palabras, posiblemente me digas algo así, ¿ya? Es una línea que va de derecha a izquierda, subiendo y bajando. Como que no se entiende bien, ¿no? Pero si yo te lo explico con palabras y con gestos, seguro que lo entiendes mejor. Un zigzag es una línea que va subiendo y bajando de esta manera. Te das cuenta que este movimiento ilustra mis palabras en tu mente y hace que se vea mejor y se entienda más rápido. Cuando una persona habla, utiliza las palabras de manera sincronizada con su discurso. Eso es un indicador de fluidez y espontaneidad. Y la espontaneidad es prima hermana de la honestidad. Mientras más ilustradores utiliza una persona de manera sincronizada con su discurso, más honesta es. Pero nunca vas a tener la certeza, siempre hay un margen de error. Ese es el mejor ejemplo para entender a alguien. Alguien te está hablando, te está contando algo y de pronto le haces una pregunta y plum, se queda quieto o deja de utilizar ilustradores. ¿Qué está pasando? Se está controlando. El control excesivo es primo hermano de la mentira. Entonces, el ilustrador es el indicador que mejor funciona para entender si alguien está diciendo la verdad. Muchas gracias, Johan. Ok. ¿Otra persona, por favor? Buenas noches. Hola, Armando. ¿Cómo está, profe? Sí, una pregunta. Armando Pruebas le saluda. ¿Una confusión puede orientarse como una mentira? ¿Puede darse a entender como una mentira mucho más que una verdad? ¿Una confusión cuando a alguien le preguntan algo? Muy bien, Armando. Gracias por tu pregunta. Recordemos la definición de mentira en función a 3 criterios: deliberada, proceso de decisión mental y con un propósito. Una confusión no tiene el propósito de despistar a nadie, ¿no? Es una respuesta inmediata que no está premeditada, no tiene la deliberación de justamente mentir. Entonces, no cumple con estos 3 requisitos que entran con la definición de mentira. Es una confusión como tal, mas no se acerca a mentir. Recuerda que tiene que cumplir con los 3 criterios. Si es una confusión, entonces es un desliz verbal. No es voluntario, no es deliberado, entonces no cumple con los criterios para que sea mentira. Gracias. Ok. ¿Otra persona, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, en el caso de que yo detectara el tipo de mentira por mixtificación en algún familiar, ¿verdad? ¿Cómo yo sé a dónde dirigirlo? Si al psicólogo, al neurólogo, ¿cuál sería su recomendación? Mira, principalmente si encontramos un presunto caso de mixtificación, lo primero es derivar a psiquiatría. Psiquiatría, si no encuentra indicadores contundentes, psiquiatría es quien debe derivar a neurología. Entonces, ese es el estándar para actuar profesionalmente en presuntos casos de mixtificación. El psiquiatra va a intervenir de manera clínica con entrevista o con algún test que pueda dominar para confirmar el presunto diagnóstico de mixtificación. En caso de que no, ya entra la parte neurológica a tallar. Bien, ¿quién más? Muchas gracias. Buenas noches. Yo me acuerdo. Proceda. Ok. Estaba viendo una entrevista que le hacían a Paul Ekman y él decía que él había entrevistado también a una conversación había tenido con el Dalai Lama y el Dalai Lama le había dicho que no se puede elegir de dónde nace el impulso de la emoción, que las expresiones nacen de las emociones, ¿no? Pero decía también que se puede desarrollar la capacidad de darse cuenta cuando nace este impulso emocional, ¿no? Que se genera luego que genera después la acción de la microexpresión, ¿verdad? Entonces decía que tal vez que una persona puede desarrollar la capacidad de darse cuenta en el momento que nace ese impulso.
¿será posible todavía con el avance del estudio en esto de las microexpresiones que eso suceda? Que una persona pueda desarrollar esa capacidad de darse cuenta cuando nace ese impulso, esa emoción, y no generar una microexpresión. Sí, es una excelente pregunta. Geomara, es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque al descubrirse las microexpresiones faciales, se entró en una polémica histórica, porque antes de Ekman, la teoría que predominaba era la teoría de Margaret Mead. Ella proponía que las emociones eran, lo decía así, un estorbo en la madurez del hombre, porque las emociones te hacían vehemente, ambivalente, incontrolable, y tú debías ser una persona firme, segura, casi un robot. Con Ekman, cuando se descubren las microexpresiones, se pone en su sitio a las emociones, es decir, se las valora como deben ser. Ahora, las microexpresiones hasta la fecha siguen estudiándose. Algunos autores incluso consideran que el desprecio no es universal. Muchos de los teóricos, porque esto sigue estudiándose, no es una ciencia cerrada, bueno, si es ciencia es porque sigue abierta al estudio, ¿de acuerdo? Postulan que depende del tipo de persona. Hay dos tipos de reactividad, las personas primarias y secundarias. Las personas primarias son de reacciones rápidas y las secundarias son de reacciones más flemáticas. Esto ya tiene que ver con el temperamento. Existen 8 temperamentos que van desde el apático, nervioso, amorfo, ansioso, apasionado, colérico, sanguíneo. Una persona apasionada es de reacción rápida y una persona apática es de reacción lenta. Y esto se relaciona mucho con el darse cuenta in situ de la microexpresión. Puede ser que una persona, es mi opinión personal, se dé cuenta de una microexpresión, pero difícilmente la va a poder controlar. Sí la puede abortar. ¿Qué significa eso? No va a aparecer, por ejemplo, la alegría completa, sino una alegría a medias. No va a aparecer la ira completa, pero aparece un indicador ligero. Puede ser que la persona la aborte, la regule, pero puedes ver que se aprieta la mandíbula cuando habla. Es decir, va a dar una señal. No creo que la pueda controlar, no hay evidencia de que las puedan controlar al punto de impedir que aparezcan. Siempre aparecen, al menos eso es lo que dice la ciencia hasta el momento. Igual esto sigue en estudio, es buena tu pregunta, pero tiene mucho que ver con la capacidad de reacción de la persona. Ojo, si la persona es primaria o secundaria, eso sí es biológico, no es algo que se desarrolle. Hay estas constituciones biológicas vienen de nacimiento. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, para la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, ha sido un placer tenerlos aquí a Johan y a Sonia. Muchas gracias, amigos. Sí, tengo entendido que ustedes están proponiendo el desarrollo de un taller algo más sostenido. Sí, así una pregunta por curiosidad. ¿Es sencillo, es fácil a desarrollar estas habilidades? ¿Cuántas horas necesito de entrenamiento, de formación? Así breve, por favor, para cerrar. Bueno, sí, es cierto. Gracias nuevamente a la asociación. Existe la posibilidad real de armar un taller mucho más especializado que este webinar, porque este webinar es más informativo. En un taller nosotros vamos a abordar técnicas específicas, indicadores más allá de las microexpresiones. Recuerda que las microexpresiones son solo 1 de 68. Si es fácil, no lo es. Por eso decía en el webinar, es para el que quiera aprenderlo. Si tú quieres aprender a detectar mentiras y prestas atención a los indicadores, lo puedes lograr. No diferencia a nadie, todos lo pueden hacer, pero necesitas practicarlo. Ahora, para considerarte experto, luego de haber llevado un taller, necesitas, internacionalmente hablando, aproximadamente 100 horas de práctica para considerarte experto. Ahora, práctica real, no práctica solo simulada. Entonces, un taller te va a abrir el mundo a especializarte en este campo. Y yo los invito porque estamos organizando un taller, posiblemente de aquí a 20 días, estén atentos a la organización.
hablando sobre técnicas e instrumentos en detección de mentiras aplicados a la psicología. Puede ser psicología clínica, puede ser forense, educativa, etcétera. La detección de mentiras Especial de aplica trabajo a todas las áreas. Perfecto. Muy bien. No, no, esa era la pregunta. Si también se aplica, bueno, en el fondo entiendo que es la posibilidad de aplicar a todas las relaciones humanas, ¿no? Interpersonales, en todo ejercicio profesional para la selección Justamente, sí. de personal, en fin. Bueno, sí, tuve el gusto de estar con ustedes y sé lo potente que es este instrumento, sí, y las múltiples aplicaciones que tiene. En tal caso, te agradecemos mucho a los participantes. Hemos estado más o menos 150 personas en este webinar, lo cual me agrada mucho porque hay un alto interés sobre esta nueva disciplina que se vuelve un instrumento potente para todas las áreas en las que trabajamos. Finalmente, les voy a reiterar, por favor, los que están interesados en tener este certificado de la asociación, se registran y les voy a rogar a estas 150 personas que han estado en este webinar, vamos a pasar un formulario de evaluación del webinar, en el antes, durante y después, ¿sí? Para ver un poco qué tal les ha caído a ustedes, digamos así, ¿no? Y también lo otro, si tienen ustedes interés en desarrollar una capacitación más sostenida, con lo que está diciendo Johan y Sonia, ¿no? Dependiendo del interés de ustedes, se desarrolla esta capacitación. Bueno, agradezco mucho, agradezco a Antonio por la ayuda que nos ha dado, Sonia y Johan, y a cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias de parte de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, que es nuestra casa. Gracias, Sonia, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el taller, que sí o sí va a salir. Los esperamos allí. Cuídense mucho. Gracias a ti, Carlos, por la excelente gestión. Saludos a todos, saludos a María, saludos a su familia. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, también dice Ismael. Nos vamos a cenar. Un abrazo. Chao, gracias, saludos. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.